soy Adriana Lourdes Bautista Jaimes, su asesora en la unidad curricular Derecho Penal para Profesionales. Esta unidad curricular, pues, es como la mistura y la unión de Derecho Penal general con Derecho Penal especial. Vamos a hacer, pues, tratar de condensar estos dos penales, el general y especial, en uno solo de manera breve. Por eso es muy importante que ustedes, pues, en estos encuentros tecnoformativos vengan un poco más preparados, vayan leyendo parte de penal general, de especial, de lo que voy a hablar hoy. Y en la siguiente clase, pues podamos socializar o inclusive en esta, si a ustedes les surge alguna inquietud o me quieren preguntar algo, quieren ahondar en algo, pues yo con gusto estoy presta pues a darles oportuna respuesta, ¿no? Eso es lo importante. Para los que no me conocen, soy abogada, egresada de la Universidad Católica del Táchira hace 21 años. Soy especialista en derechos humanos, especialista en derecho procesal, especialista técnico en criminalística y criminología, magíster en derecho penal y criminología, doctora en Derecho y Relaciones Internacionales y prontamente voy a sacar, o ya académicamente culminé, el postdoctorado en Epistemología e Investigación Científica en esta casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. He sido docente universitaria por más de 15 años, iniciando pues en la Universidad Bolivariana de Venezuela, luego en la Fermín Toro, en la Escuela Nacional de la Magistratura, en la Bicentenaria de Aragua, en la Universidad Católica del Táchira. Y bueno, ahorita estoy con ustedes en el Instituto de Estudios y en convenios en la UNI. En mi carrera profesional, bueno, fui juez de primera instancia en funciones de ejecución de responsabilidad penal de adolescentes y también fui juez temporal de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira. Y bueno, aproximadamente duré 20 años en el sistema de administración de justicia venezolano, del cual pues me siento orgullosa y agradecida. El año pasado me separé del cargo por razones personales, renuncié y bueno, ahorita estoy dedicada al ámbito académico, netamente. No ejerzo, sino doy clases y dedicada a estudiar y bueno, a dar clases, tutorías y demás. Eso es lo que hoy en día me dedico y como les dije, o sea, agradecida de mi poder judicial del cual pues aprendí mucho. Y parte de lo que les doy a ustedes es de esa gran escuela que fue el Poder Judicial, 20 años que estuve pues Sí, allí, bastante. bastante. Entonces pues puedo saber un poquito de lo que es el ámbito ese. Y pues mi fuerte es eso, el ámbito penal, el ámbito de derechos humanos, es el fuerte mío, porque soy especialista en derechos humanos y pues toda la trayectoria prácticamente de estudios es en el ámbito penal y el doctorado sí fue en general en Derecho y Relaciones Internacionales a nivel diplomático. Entonces, bueno, Ah, ok. eso ha sido mi estudio. Me gusta dar clases, pues principalmente, y por eso estoy aquí. Con respecto a la materia, como tal, ya está el plan de evaluación en el aula virtual. El plan Ujú. de evaluación consta de 4 actividades, cada actividad con una ponderación del 25% para un total del 100%, con una calificación máxima de 100 puntos. Y pues bueno, estos 100 puntos serán verificados en el momento que yo califique las actividades respectivas. La primera actividad es un mapa conceptual. Con la estructura, pues ustedes deben realizarlo propiamente de un mapa conceptual. Cada mapa conceptual tiene pues sus características particulares o propias que los distinguen de cualquier tipo de mapa mental o de esquemas. Es muy importante que se adecúen a lo que es un mapa conceptual con sus referencias bibliográficas y demás. El segundo es un esquema. Los esquemas sí son de libre producción, lo pueden hacer ustedes de cualquier forma que consideren, con corchetes, paréntesis, cuadros, lo que sea, son esquemas. El tercera actividad es un ensayo. Los Ujú. ensayos, pues sí tienen sus lineamientos, deben muy adecuarse también a lo que indica el plan de evaluación, que deben realizarlo conforme a las normas APA
y no deben ser producto de copias y pegues de la web, sino tienen que ser producción propia, reflexiones de ustedes respecto al tema que se está preguntando en el plan de evaluación y conforme también a los lineamientos de las cuartillas. O sea, si yo digo 5 cuartillas como mínimo, pues mínimo 5 cuartillas, máximo 10. No debe ser ni menos ni más porque pues eso también no es porque me hagan más van a tener más puntuación. No, tienen que, o sea, adecuarse a esos lineamientos que le estoy dando en el plan de evaluación y eso forma parte de la regulación que ejerzo como controladora social informal en este momento como su docente y también porque ustedes van a ser futuros abogados y los abogados pues somos reguladores de conducta por naturaleza. Es lo que es y no hay términos medios. Sí hay interpretaciones de la ley, pero las interpretaciones de la ley tienen que ser conforme o ajustadas a derecho. Y por eso pues tiene que cumplir los lineamientos del plan de evaluación. Y el cuarto, que es un análisis reflexivo, un resumen crítico, pues también conforme a las normas APA y producto de reflexiones propias, no cortes y pegues de la web. Muy importante con eso. Porque pues bueno, hoy en día ustedes sabrán que existen detectores de plagio y yo perfectamente puedo pasar eso por los detectores de plagio y me va a indicar inclusive el porcentaje de copia que ustedes obtuvieron de la web o de cualquier libro y pues no es de ustedes, entonces pues lógicamente no van a aprobar la actividad. Deben tener en cuenta, me imagino que sus profesores le han dicho que no por el hecho de que cumplan con las 4 actividades significa que van a aprobar la materia. La materia se aprueba si yo verifico que ustedes entendieron e internalizaron los conocimientos de esta materia específicamente penal para profesionales. Bueno, eso es en definitiva, pues las 4 actividades. Las actividades también tienen un plazo de presentación. Esos son los llamados lapsos académicos, que en el argot de derecho se puede trasladar a lapsos procesales. Los lapsos no pueden ser relajados a voluntad de las partes. Por eso ustedes deben cumplir con los lapsos establecidos que están para la presentación de las actividades, que pues es bastante flexible porque tienen una semana para la presentación de cada actividad. Entonces, muy pendientes del aula virtual, muy pendientes del plan de evaluación, de cuál es la fecha para la presentación de esa actividad y que no se les pase el tiempo y dejen sin presentarla, pues porque no va a haber oportunidad de presentación, a menos que usted justifique efectivamente cuál fue el motivo y yo de manera autónoma considere que sí es merecedor de darle una oportunidad y le podría habilitar el aula virtual por 1 o 2 horas para que ingrese la actividad. Pero pues eso queda a discreción de la docente, ¿ok? Y de lo que Positivo. me indique el participante. Bueno, así las cosas con respecto al plan de evaluación. Estamos contestes y claros. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? No, claro, estamos claros y conscientes de lo que estamos haciendo. Si estamos Ah, aquí, debemos de cumplir con la actividad de cabal, pues. precisamente, esa es responsabilidad también, ¿no? Por parte de ustedes. Y si están ahí, como usted lo dice, es porque quieren ser abogados y porque no van a estar perdiendo el tiempo, ¿verdad? Claro, es Así verdad. es. Bueno, ajá, entonces penal para profesionales. Como les dije, es la mistura o tratar de unir penal general con penal especial. El penal general abarca específicamente la teoría general del delito o la teoría del delito. Prácticamente eso abarca todo lo que es el penal general. Sí es necesario pues, que ustedes internalicen lo que es el derecho penal general, que es el conjunto de normas que regulan el comportamiento del hombre y que están dirigidas a verificar si esa conducta o ese comportamiento del hombre ha transgredido una ley. ¿Y cuál ley? La ley penal. Pero lógicamente que para que transgreda una ley penal tiene que haber cometido lo que se llama un delito. Y eso es la teoría del delito que abarca todo lo que es penal general. ¿Y qué es delito? Delito es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena. Eso es lo que es delito y eso es el delito en sentido jurídico que ustedes como abogados deben saber. Porque si yo pregunto qué es el delito, me pueden decir es algo que no se debe hacer, es una acción mala, es una conducta contraria a derecho.
pero delito en realidad sí, es una acción, pero es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena. En esa conceptualización que estoy dando, estoy abarcando los elementos del delito, tanto los positivos y los negativos de Los manera negativos. subrepticia. ¿Cuáles son? Acto, acción. Ese es el primer elemento del delito. Acto, acción. Típico, tipicidad. Segundo elemento del delito. Típico. Antijurídico. Tercer elemento del delito. O antijuridicidad. Culpable. Cuarto, culpabilidad como elemento del delito. Imputable. Imputabilidad, otro elemento del delito. Y penalidad y punibilidad, que sería sexto y séptimo elemento del delito. Entonces, necesariamente, para que exista un delito, debe generarse una acción. Por eso es un acto. No lo que yo piense o lo que esté en mi cabeza, si yo tengo en mis pensamientos una conducta que pudiera ser contraria a derecho o ilícita, si yo no la exteriorizo o no la materializo en el mundo No es exterior, delito. no es penado, porque es producto de lo que yo estoy pensando y nadie puede saber qué es lo que estoy pensando. Por eso es una acción. Esa acción tiene que ser exteriorizada y materializada en nuestra vida, en nuestro contorno, para que se constituya delito. Típico, la tipicidad. Lógicamente que esa acción debe estar encuadrada con un tipo penal. Si ese acto no está encuadrado con un tipo penal, es atípico. Entonces, lógicamente, pues no existiría pues delito, porque si se hizo una acción, si esa acción genera una reacción, pero esa acción como tal, no está tipificada. Y al no estar tipificada en la norma sustantiva penal por excelencia, que ¿cuál es? El Código Penal, Penal. ni en las distintas leyes orgánicas o leyes especiales que también existen tipos penales, si no está ahí tampoco, pues tampoco puede ser típico. Entonces, la tipicidad va de la mano con el principio de legalidad, pues lógicamente para que una persona sea culpable tiene que estar o haber cometido un hecho delictivo de los contemplados en cualquier ley o en el Código Penal. Eso es lo que es la tipicidad. La antijuricidad, cuando hablamos de antijuricidad, pues lógicamente es que esa conducta, esa acción que es típica, es contraria a derecho, es antagónica, lógicamente que chocó con las normas del buen vivir, del recto proceder, por eso es antijurídica, contraria a derecho, y que necesariamente tiene que ser contraria a derecho esa acción que es típica. Culpable, cuando hablamos de culpabilidad es necesario definirnos con el llamado juicio de reproche, que esa persona que generó la acción, que esa acción que es típica y que a su vez es antijurídica, pues pueda ser determinada culpable, pudo haber sido estigmatizada o verificada que genera culpabilidad su conducta, su accionar, porque es típica y porque fue contrario a derecho. Luego de la culpabilidad, pues tenemos a lo que es la imputabilidad. Hablamos del acto típico, antijurídico, culpable e imputable. De la imputabilidad en materia penal existen ámbitos de aplicación, tanto por edad como por otros factores, pero el más básico de la imputabilidad es la edad. Si, en materia penal existen jurisdicciones ordinarias y jurisdicciones especiales. La jurisdicción ordinaria abarca desde el momento que la persona que comete el hecho delictivo tiene 18 años en adelante. Ya si tiene 70 le abarcan otros beneficios o medidas. Pero partiendo de ese punto de que la persona que puede cometer un hecho delictivo tiene 18 años, lo arropa o está inmerso en jurisdicción ordinaria. Entonces, es un ámbito de aplicación de
el derecho y más del penal en jurisdicción ordinaria por edad. Una persona que comete un hecho delictivo teniendo 18 años es imputable. Ahora bien, una persona que comete un hecho delictivo menos de 18 años y hasta 14 sigue siendo imputable, pero por el sistema de responsabilidad penal de Adolescente, adolescentes. Sigue siendo imputable, no es claro, inimputable, porque tiene responsabilidad penal, penal, pero por entonces una jurisdicción que especializada, no es Paloma, jurisdicción ordinaria, que lo cual, ¿qué me indica a mí dónde está contenida esa jurisdicción especializada? A través de la Ley Orgánica para la Mónica, Protección de los Niños, Niñas y niña, Adolescentes, adolescente. que abarca dos sistemas: el Sistema de Rector Nacional de Protección Integral del Niño, Niña y Adolescente, que es el área civil, y el Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes, que abarca el área penal o compromete la materia penal. Pero están dentro de una misma ley, que es la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, que su reforma más reciente fue la del 8 de junio del 2015. Ahora, ¿qué sucede si tiene menos de 14 años? Si tiene menos de 14 años, ahí sí ya hablamos de la inimputabilidad. Es inimputable aquel adolescente que comete un hecho delictivo teniendo menos de 14 años. Ya no puede ser imputable, no va a ser responsable de la comisión del hecho delictivo y es inimputable. ¿Y qué sucede con ese joven que cometió un hecho delictivo teniendo 13 años, por decir? Bueno, pues se le aplicarían medidas de protección por el Consejo de Protección, pero medidas que no son coercitivas, que no tienen ningún tipo de sanción corporal o de privación corporal, sino son medidas dirigidas a reordenar la conducta del adolescente, a insertarlo a la sociedad, haciéndole entender que efectivamente cometió un hecho delictivo y que su conducta fue dañina a la sociedad y para él, pero tratando de concienciarlo sobre esa acción que tuvo. Ahí hablamos de imputabilidad e de inimputabilidad de acuerdo al ámbito de aplicación, pero por edad. Existen otros factores en cuanto a la imputabilidad e inimputabilidad, si existen, que es la otra cara de la moneda o los elementos negativos de la imputabilidad, que son los trastornos mentales sobrevenidos o que ya son permanentes o algún que se está estudiando inclusive los llamados secuestros de la amígdala por factores emocionales, cuando una persona la usan para que cometa un hecho delictivo o cuando producto de ver o estar en determinada situación, sus emociones hacen un secuestro de la amígdala y comete un hecho delictivo en los llamados delitos pasionales, pero lógicamente, o sea, no significa que va a estar exento, sino se le puede atenuar la pena bajo los parámetros de verificación de estados emocionales o inclusive estados patológicos, que eso es otro ámbito de la imputabilidad y la llamada inimputabilidad disminuida y demás. Y bueno, la punibilidad y penalidad, que pues lógicamente toda persona que se le aplique una pena es punible porque es merecedor de esa pena y que las penas están establecidas tanto en el Código Penal o en las leyes especiales o en las leyes orgánicas de acuerdo al delito. En materia de adolescentes no podemos hablar de penas, sino hablamos de sanciones y las Funciones, sanciones son privativas o no privativas de libertad dependiendo del ilícito cometido por el adolescente. El catálogo del artículo 628 es muy importante para establecer si el adolescente se hace merecedor de una sanción privativa de libertad, que es hasta 10 años, o si es merecedor de una sanción no privativa de libertad. La sanción privativa de libertad por excelencia, bueno, se gradúa de acuerdo al hecho delictivo cometido, pero no puede pasar de 10 años.
y, y si no es de los delitos graves, por decir homicidio, secuestro, extorsión o violación, sino por decir es un robo arrebatón, un porte Un de hurto. arma, unas lesiones, un hurto, pues se hace merecedor de las no privativas, que cuáles son reglas de conducta, libertad asistida, semilibertad, servicios a la comunidad, que son sanciones pues más de orden conductual, dirigidas pues a reorganizar su comportamiento y hacerle entender también que lo que hizo fue malo y tratarlo de que empatice también con la víctima y que internalice el hecho delictivo. Eso con respecto pues a los adolescentes que se le aplican sanciones y no penas como a los adultos. Y que si bien es cierto, se toma el tipo penal del Código Penal o el tipo penal de las leyes especiales o de las leyes orgánicas, no se le toma en cuenta la pena. Esto quiere decir que si un adolescente en un mismo acto, en una misma acción, robó, cercenó la vida de alguien y la violó, por decir, cometió tres hechos delictivos: violación, homicidio y robo. No se le va a sumar 10 más 10 más 10, 30. No, 10, lo Una máximo, sola. una sola. Mientras que en adultos, pues tenemos hasta 30 y si existe dosimetría penal, si se le suma y le puede llegar, claro, también hasta lo máximo, ¿no? Pero si existe en materia de adultos, pues dosimetría penal, en materia de adolescentes no se aplica ni concurso ideal ni concurso real de delitos de acuerdo a los hechos delictivos. Esos Y si, son, y si el adolescente asume su responsabilidad en el delito, se le baja la la pena es sanción. menos. Si se le baja la sanción, una Sanción es sanción menos. privativa si a él le estaban solicitando 10 años y él asume su responsabilidad, puede ser que le quede hasta 7 años, 8 meses, 7 años, 6 meses, se le rebaja un tercio dependiendo de la gravedad. Lógicamente que el sistema de responsabilidad penal de adolescentes también tiene una particularidad y una facultad que tienen los juzgadores o los operadores de justicia, que es cambiar la posibilidad de cambiar una sanción privativa por una sanción que no sea privativa. Inclusive, si el fiscal del Ministerio Público, como titular de la acción penal, le estaba solicitando que la privación de libertad por 10 años, pero el juez consideró que el delito pudo haber sido grave, pero no consiguió tanto impacto social o una magnitud muy fuerte. Esto, que el adolescente fue primario en la comisión de hechos delictivos, que su conducta siempre ha sido buena, que eso que cometió pues fue algo imprevisto, además, puede exonerarlo de esa privación y colocarle todo el catálogo de las no privativas, por decir, le puede colocar reglas de conducta por 2 años, de manera sucesiva 2 años de libertad asistida y de manera sucesiva servicios a la comunidad. En definitiva, cumpliría 4 años y 6 meses de 10 años que estaba solicitando. Entonces son facultas. Y si el adolescente está acompañado con un adulto a realizar el hecho, Le perjudica al adulto, al adolescente no. Porque en adolescente la asociación para delinquir no le agrava su situación, al mientras que adulto al sí. adolescente, al adulto sí, le agrava, e inclusive uso de adolescente para delinquir. Para, Al ah, adulto le van a colocar siempre eso, porque se considera que el adolescente es más vulnerable por su grado de maduración psicológica y física, y el adulto fue el que lo llevó a cometer eso delictivo. Lógicamente que eso está en discusión porque se observa muchas veces que el adolescente, ya hace tiempo hubo una banda aquí donde se veía que los adolescentes eran los que eran los caciques, por decir, y el que estaba más fuerte o el que dominaba la situación con los adultos, era el líder, era el adolescente. Pero ujú. pues por cuestiones de maduración psicológica y evolución y maduración física, se considera que el adulto es el que lleva al adolescente a cometer hecho delictivo. Por eso para el adulto siempre se le va a agravar la situación. Si Son agravantes, pues. son agravantes, pero también lo usan como un tipo penal. Aparte, uso de adolescente para delinquir porque es un tipo penal y está Claro, establecido claro. en la Ley Orgánica para la Ok. Protección. Entonces habría otro delito más que le van a sumar.
aparte del robo, de lo que cometió y demás, le van a colocar ese tipo penal también. Uso de adolescente para delinquir. ¿Ok? El agavillamiento para el adolescente no le agrada su situación porque el agavillamiento para el adolescente es uno de los delitos que no posee como sanción la privación de libertad. Entonces, no le va a influir mayor cosa al adolescente que le coloquen agavillamiento o que está, nada de eso. ¿Ok? Bueno, eso en líneas generales es la teoría del delito y con los elementos positivos, los elementos negativos del delito, de la acción o omisión, de la tipicidad a tipicidad, de la antijuricidad, las causas de justificación, en todo caso, de la culpabilidad, pues las llamadas excusas de inculpabilidad. Y pues es como la parte negativa, o sea, necesariamente para que se constituya el delito, tiene que converger todos estos elementos positivos. Si dentro de esos elementos existe uno negativo, pues no puede considerarse que exista propiamente delito, sino hay alguna actuación que puede ser considerada hecho delictivo, pero que se puede atenuar o que inclusive no se puede considerar hecho delictivo si lo cometió en estado, por decir, de sonambulismo, con alguna enfermedad patológica, puede ser absuelto o sobreseído. Pero como les indiqué, cada caso es muy particular y depende de la actuación del agresor o del victimario para poder configurar su actuación en todo lo que es el delito y si existe efectivamente ese tipo penal y si hay que culparlo o hay que responsabilizarlo penalmente de la comisión de ese hecho delictivo. Eso es derecho penal general. Voy a hablar rapidito del derecho penal especial porque me quedan 9 minutos. Del derecho Bendito Dios. penal, ya, en un momentico. Es Entonces, que sí, el tema es muy amplio y es muy bonito, ¿me entiendes? sí, es muy bonito. Yo puedo hablar Claro. horas de esto. Bueno, ajá, con respecto a penal especial, es la parte de la tipicidad, prácticamente. Es el conjunto de normas que establecen esa actuación o ese comportamiento en un tipo específico. ¿Cuál es el tipo específico? Vámonos al Código Penal en este momento. El Código Penal está estructurado en 3 libros. El primer libro habla de todo lo que es la validez temporal, espacial, la prescripción, las causas de justificación, las atenuantes, las agravantes, instituciones procesales muy importantes que ustedes las deben conocer y que los invito a que revisen bueno, todo el Código Penal. El libro segundo es la diversidad o las especies del delito. Prácticamente están todos los tipos penales que una persona pudiera cometer. Lo que no está aquí están otras leyes, sean orgánicas o especiales. El libro segundo es la diversidad de diferentes especies del delito. Y el libro tercero son las faltas. El penal especial va a abarcar prácticamente, es el libro segundo del Código Penal, donde me va a establecer todo por capítulos, cuáles son los delitos contra la nación, cuáles son delitos contra las personas, cuáles son los delitos contra la propiedad, cuáles son los delitos contra las buenas costumbres, cuáles son los delitos contra la fe pública, orden público, todo eso. Por eso es penal especial, donde me adecua una acción a un tipo específico. ¿Y cómo se desmembra ese tipo específico? A través de los sujetos, sea activo o pasivo, a través del verbo rector y del bien jurídico protegido. Cada vez que ustedes lean un tipo penal, que eso es el análisis que deben hacer, ustedes tienen que verificar el sujeto. ¿Quién es el sujeto? Si es un sujeto activo indiferente o si es un sujeto activo calificado. ¿Quién es el sujeto pasivo? Si es un sujeto pasivo indiferente o si es un sujeto pasivo calificado. ¿Cuál es el verbo rector? O sea, la acción, la intención, culpabilidad y demás. Y el bien jurídico protegido. Si el bien jurídico protegido es la vida o el bien jurídico es un bien patrimonial. Esas son partes de la desmembración de los tipos penales que ustedes deben abarcar y que es lo que conforma el derecho penal especial. Cuando hablamos de sujeto activo, por decir, vamos a leer rapidito el 458, que es el robo agravado del Código Penal.
El 458 constituye el robo agravado, robo a mano armada y empieza. Cuando alguno de los delitos previstos en los artículos precedentes se haya cometido por medio de amenazas a la vida, a mano armada o por varias personas, una de las cuales hubiera estado manifiestamente armada o bien por varias personas ilegítimamente uniformadas, usando hábitos religiosos, de otra manera disfrazadas o en fin, si hubiera cometido un ataque a la libertad individual, la pena será de tanto a tanto, sin perjuicio del delito de porte ilícito de armas. Ajá. Este delito constituye, me está diciendo, cuando en los delitos precedentes, en los delitos precedentes me indica que el inicio de los artículos, quién por medio, quién por tal. Cuando me habla así, es que es una persona indiferente. O sea, cualquier persona puede cometer un robo agravado. Entonces, el sujeto activo o el Activo, un sujeto victimario, el activo. sujeto activo es una persona que no tiene una característica especial. Por eso es un sujeto activo indiferente. Cualquier persona puede cometer un robo agravado, ¿verdad? Eso le da Ajá. esa cualidad. El sujeto pasivo, que es la víctima, también es indiferente, porque dice a mano armada por varias personas, una de las cuales y que se haya cometido amenazas a la vida. No me está diciendo que esa agresión va a una persona que tenga una cualidad particular, por decir que sea el hermano, la hermana, la novia, nada, que sea un Porque es funcionario diferente. público, es indiferente. Entonces, sujeto activo y sujeto pasivo, indiferente. ¿Cuál es el verbo rector? El que lo haya cometido por medio de amenazas a la vida, a la mano vida, a mano armada, o sea, ya hay una intención. O sea, ¿y cuál es el bien jurídico protegido? Aquí La vida. es la vida y también en todo caso hay de manera indirecta un bien patrimonial, porque Bien cuando roban es patrimonial. porque quieren. Entonces hay una Ajá. dualidad de bienes allí, la vida y el patrimonio. Así es que ustedes deben analizar cada articulado, ¿ok? Tanto en el Código Penal como en la ley, en las leyes especiales o las orgánicas. En el plan de evaluación, cuando yo les pido por lo menos que cotejen, hagan mapa conceptual, ustedes tienen que revisar tanto los dos, la teoría general del delito, lo que estoy hablando ahorita de los principios, y la parte especial, que es el análisis de cada tipo penal, y hacer síntesis de los mismos con sus propias palabras, en el ensayo y en el análisis. El mapa conceptual y los esquemas, si es exegético, si es textual, si es de acuerdo a lo que consiguen ustedes en la doctrina y en el código. Recuerden que el Código Penal, la reforma, o el vigente es el del 2005. No ha habido una reforma últimamente del Código Penal. Entonces, el que está vigente es el del 2005, no el del 2000 ni el del 2002, porque yo me voy a dar cuenta de eso. Si yo veo que están utilizando normas derogadas, pues van a aplazar la actividad. Eso en cuanto a penal especial. Y en cuanto a penal general, ustedes pueden utilizar cualquier doctrina. Les recomiendo Grisanti Aveledo o Arteaga Sánchez, que habla de la teoría del delito y son muy buenos en cuanto a la teoría general del delito. De todas maneras, también los invito a que vean las clases ya pregrabadas de los anteriores trimestres, donde yo hago explicaciones de eso y también ante cualquier inquietud o sugerencia, pues se pueden comunicar directamente conmigo o por un mensaje de WhatsApp a mi abonado telefónico. En el plan Perdón, individual, disculpe. está en el plan de evaluación. Sí En el está. plan de evaluación, ahí está la parte de arriba para no decirlo así en pantalla, porque como esto va a YouTube, entonces ahí está en el plan de evaluación. La frase que yo coloqué en el plan de evaluación, que ustedes deben colocar a su vez en cada actividad, la primera es la siguiente, de Aristóteles. Toda acción humana busca siempre algún bien. Toda acción humana busca siempre algún bien. Dos puntos. El médico busca el bien de la salud. El médico busca el bien de la salud. El soldado busca la victoria. El soldado busca la victoria. El marino, la buena navegación. El marino, la buena navegación. Y el comerciante, la riqueza. Y el comerciante, la riqueza.
Aristóteles dijo, toda acción humana busca siempre algún bien. 2 puntos. El médico busca el bien de la salud. El soldado busca la victoria. El marino la buena navegación. Y el comerciante la riqueza. Okay. La segunda frase, para la segunda actividad. Casi todo el mundo llama felicidad al máximo bien que se puede conseguir. Casi todo el mundo llama felicidad al máximo bien que se pueda conseguir, pero nadie sabe exactamente en qué consiste ese máximo bien. Pero nadie sabe exactamente en qué consiste ese máximo bien. Casi todo el mundo llama felicidad al máximo bien que se puede conseguir, pero nadie sabe exactamente en qué consiste ese máximo bien.